Bueno, pues entonces, mientras se incorpora Elena, yo creo que podemos ir avanzando. Vamos a iniciar esta mesa redonda sobre los retos que ofrece el COVID-19, bueno, que nos obliga el COVID-19 al tema de los instrumentos musicales, que es un tema que preocupa mucho a todo el mundo y además no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se han hecho protocolos que ya los conocemos porque los hemos también difundido entre nosotros, y algunos de los que estáis en la mesa redonda estáis precisamente porque tenéis una manera distinta de gestionar este problema. Tenéis problemas parecidos, pero no idénticos a la hora de gestionar los problemas. Pero por presentar muy rápidamente, colabora Cristina Hacen, que es la presidenta de la Fundación Hacen, y además tiene un comercio abierto sobre instrumentos musicales, de manera que el tema del comercio de instrumentos, pero también ese museo maravilloso de instrumentos de tecla que tiene en su fundación y que también tiene otro tipo de gestión diferente. También está con nosotros Araken Bustos, que un momentito que tengo por aquí una chuletilla, pero vamos. Araken es técnico de instrumentos de viento de la casa Yamaha desde el año 2008. Él ha trabajado en distintos talleres, siempre de Yamaha, en Brasil y en otros, en Japón y en otros lugares. Así que también Araken ha hecho un protocolo sobre el tratamiento de los instrumentos en esta época exclusivo para la casa Yamaha. Pues es la primera vez que contactamos contigo, yo creo, Araken, así que bienvenido. Después está también Víctor Pliego, que es el subdirector del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que se encuentra con otros retos, como es, por ejemplo, tener una orquesta, tener todos los instrumentos, las cabinas en las aulas, los instrumentos a compartir o no compartir, y además también en esa institución pues también hay un museo, ¿no? Pero bueno, esto tiene seguramente otro apartado especial, ¿no? Y además, Víctor, te agradezco que estés a las duras y a las maduras, como se dice, porque también estás ahí con la máquina controlando el Zoom. Después también está invitada Inmaculada Seldas, que es la directora de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Esta biblioteca, que como sabéis el año pasado cumplió 100 años, pues tiene también otros ingredientes, y es que tiene préstamos de instrumentos, tiene cabinas, además de tener pues una colección de instrumentos. Y también, por supuesto, libros y partituras, y discos y DVDs, de préstamo todo. O sea que eso es otro nivel. Y por último está Óscar Laguna, también organero con nosotros. Óscar ha trabajado y se ha formado en el taller de organería de Grensin, en Papiol, ha estado trabajando allí como 20 años por lo menos, y ahora pues ha establecido como profesional independiente. Es también un gran investigador sobre el tema de la organería y de los órganos bueno, iba a decir en España, ¿no? Pero también conoce muy bien todo lo que es en Hispanoamérica y en otras partes del mundo donde ha trabajado como organero. Así que, bueno, bienvenidos todos, y si os parece, hacemos una pequeña introducción, lo que habíamos quedado para preparar esta mesa con todos. Una breve introducción de 10 minutos o lo que necesitéis cada uno, exponiendo vuestros problemas en concreto, y después pues se abre un debate, preguntas y bueno, vamos a ver si conclusiones podemos llegar a alguna. Así que nada, muchas gracias a todos por venir, y empezamos, si os parece, con el orden que tenemos en el programa, con Cristina Hacen. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo quería comentaros un poco mi experiencia personal cuando nos encontramos con esta situación de tener que cerrar las tiendas
bueno, por el estado de alarma que se decretó y como sabéis, nuestra empresa tiene ya 206 años de vida y hemos pasado por muchas circunstancias, pero nunca nos habíamos encontrado una tan diferente como es una pandemia en la que la salud de todos nosotros estaba en riesgo. Entonces, bueno, lo que os voy a explicar hoy es cómo actuamos en el momento en que ya pudimos abrir la tienda, que fue en el mes de junio, porque entre marzo y junio tuvimos que trabajar desde casa y solamente podíamos hacer venta online. Pero bueno, ese es otro tema que saldrá, pero no vamos a entrar en él. Entonces, bueno, lo que hicimos fue utilizar los distintos protocolos que teníamos a nuestra disposición. Uno muy interesante, que es este, de la Asociación de Comerciantes de Instrumentos Musicales, Comúsica, que por suerte pertenecer a las asociaciones está demostrado, y con esto lo estamos viendo también, ayuda mucho. Entonces, de aquí salió un protocolo específico para las tiendas de instrumentos musicales. Lo que contiene el protocolo son medidas sobre cómo informar a los clientes de la situación en la que se van a encontrar cuando vengan a la tienda a elegir un instrumento. Los elementos de seguridad no los voy a comentar porque son los que utilizamos todos habitualmente. El sistema de desinfección que se utiliza tanto en los instrumentos musicales como en la propia tienda y en los almacenes. Cómo se hace la recepción de mercancía, cuando la mercancía llega de otros países, etcétera. Y luego, lo más interesante, que es la prueba de los instrumentos en la tienda una vez que ya el cliente, bueno, pues va a elegir un saxofón o va a elegir un violín, se le presentan distintos instrumentos que, lógicamente, pues, tiene que manipular, ¿no? Después también utilizamos la guía de desinfección de los productos Yamaha, que es una guía completísima. Después puedo intentar subir el archivo y si no, pues está disponible en la web de Yamaha y también vamos a hablar un poquito de ella, no demasiado porque es muy extensa y es una tabla, pero muy, muy interesante. También manejamos la guía de buenas prácticas para las artes escénicas del INAEM, que supongo que conocéis, está en su web, y la guía básica de reincorporación a la actividad orquestal y coral de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Estos son los documentos que nos pusimos delante para poder volver a abrir la tienda con seguridad para todos, ¿no? Entonces, en cuanto a la apertura de las tiendas, lo que hicimos fue, respetando los aforos que mandaban las leyes, tener un cliente, un vendedor. Esto significa que si algún cliente se acerca a la tienda y todos los vendedores están ocupados, pues tendría que esperar fuera. La verdad es que todo el mundo ha sido bastante paciente y todo el mundo ha comprendido muy bien la situación. Solo hemos tenido alguna incidencia y era siempre con clientes extranjeros, por ejemplo, de Francia, que bueno, pues ellos en su país no tenían este protocolo y entonces no entendían por qué teníamos un felpudo en el que había que limpiarse los zapatos antes de entrar, por supuesto utilizar el gel, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la primera medida que tomamos. Después, las medidas de higiene que todos sabemos ya que hay que hacer cuando se entra en un comercio, que fueron cambiando en las distintas fases, pero bueno, nos adaptamos sin ningún problema. Entonces, nos reunimos con los trabajadores porque ellos eran también los que tenían mucho más problema porque no sabían cómo actuar. Incluso, fijaros que llegaron a decirme que colocáramos un cartel que pusiera "se ruega no tocar". Entonces yo me quedé un poco parada y dije, vamos a ver, una tienda de instrumentos musicales en la que todo el mundo entra para tocar su instrumento musical, no podemos decir que no toquen, porque, no sé, me parece contradictorio. En ese momento tienes que elegir qué es más importante, la salud, la economía, que también estábamos sufriendo porque hemos tenido que hacer una inversión muy importante en material de seguridad. Bueno, gracias a Dios han surgido subvenciones a las que hemos podido optar, pero el desembolso en todos estos productos ha sido muy, muy importante en las tiendas. ¿Cómo le dices a un pianista que toque su piano con guantes? Entonces, yo esa situación no quería vivirla. Por suerte, bueno, pues
lo que hemos hecho siempre, que además estas medidas, ya lo comentará luego Araken, porque lo hemos hablado muchas veces, no son medidas COVID, sino que los instrumentos musicales en las tiendas y en los lugares en los que se comparten necesitan una higiene habitual. Bueno, cuando los clientes que nos visitan son niños que comienzan por primera vez con su instrumento, siempre les comentamos la necesidad de pensar que un instrumento musical es un ser vivo y como tal necesita unos cuidados de temperatura, de humedad, de higiene, que se parecen mucho a los de los humanos. Entonces, si tú estás confortable en una temperatura y en una humedad, pues procura que tu instrumento también esté siempre, para que tenga una larga vida, en esa situación de temperatura, humedad y, por supuesto, higiene. En algunos casos, como son los instrumentos de viento, por eso le he pedido a Araken que nos ayude porque él es experto, es muy importante, pero siempre, no solo en la era COVID. Entonces, bueno, lo que intenté transmitir a nuestros vendedores es que pensaran que realmente, pues en el caso, por ejemplo, de un pianista o bueno, en general en todos los tipos de instrumentos, como cuando vienen a elegir el suyo, puedes llegar a decirle que no toque. Entonces, nos centramos mucho en la protección individual, que yo creo que en estos momentos es algo que toda la población en general debería tener muy asimilado. Y es que cuando tú te proteges a ti mismo, estás protegiendo también a los demás. Entonces, en el periodo de cita previa, que solamente podíamos atender por cita previa, sí que nos daba la oportunidad de informar a los clientes que antes de entrar en la tienda iban a tener que seguir un protocolo y la higiene de manos en este caso es muy importante. Total, que tomamos la decisión de que los pianistas probaran tranquilamente sus pianos, pero en nuestra presencia tenían que hacer la higiene de manos con el gel hidroalcohólico bastante responsable y esperar un poco para que ese gel se evapore y una vez hecho eso, pues por supuesto probar su piano todo el tiempo que quisieran. Y bueno, no hemos tenido realmente ningún problema, absolutamente todo el mundo está muy, muy sensibilizado y además tenemos que expresar que eso es una garantía para que la siguiente persona que venga y quiera probar ese mismo piano sepa que puede hacerlo de manera tranquila porque nosotros estamos velando porque todo ese protocolo se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que tenemos que dedicar un tiempo a explicarles que los instrumentos que hay en la tienda, que son muchos, no se pueden tocar libremente. Generalmente cuando un estudiante comienza a estudiar música a la edad de más o menos 8 años, pues esta experiencia a la tienda suelen venir los padres, incluso los abuelos, porque muchas veces son los abuelos los que regalan ese primer instrumento a los niños que van a empezar porque les encanta que forme parte de su educación. Entonces nos encontramos con que a veces no es un cliente sino 5 los que vienen. Y bueno, en ese caso sí que pedimos que todo el mundo utilice algún tipo de guante tipo los que usamos en la frutería, porque sí es verdad que sí, pues se sienten más libres de poder recorrer la tienda, pero siempre un cliente o una familia y un vendedor, que no haya mucha gente circulando y se descontrole un poco eso, ¿no? Y bueno, pues lo que hacemos de manera general es, hemos adquirido un aparato que es un compresor, que lo que hace es expulsar una niebla. No es ozono, no son rayos ultravioleta, no es ningún producto, lo probamos en un despacho, es simplemente niebla. Entonces, esa niebla, la particularidad que tiene es que puede llegar a muchas esquinas que a lo mejor tú con la limpieza diaria de los espacios no llegas. Lo bueno que tienes es que tú la niebla la ves y no puedes entrar en la sala hasta que esa niebla no ha desaparecido. Lo probamos en un despacho y no dejaba absolutamente ningún tipo de residuo en las mesas ni en ninguno de los objetos que pudiera llegar a dañar los instrumentos musicales. Entonces, bueno, pues lo que hacemos con ese aparato es cuando un cliente prueba, por ejemplo, vamos a poner violines y se quedan encima de la mesa porque los ha probado todos, el protocolo dice que todos esos productos los tienes que dejar en cuarentena durante 14 días.
Esto es un inconveniente porque lo que te hace es tener muchísimo más producto en la tienda, o sea, adquirir, si normalmente tenemos 5 violines, pues que en este caso haya 15 para, si no nos da tiempo a pasar el protocolo de cuarentena o el protocolo de desinfección, no dejemos de atender a los siguientes clientes. Entonces, bueno, lo único que quiero expresar con esto es que veáis la dificultad de ponernos al día en esta situación de pandemia, porque nosotros como empresa queremos cuidar a todos nuestros clientes, que son pues nuestro principal valor, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es habilitar una habitación en la que los instrumentos pasan la cuarentena. Si hay muchos, utilizamos este aparato que os decimos de niebla, si no, simplemente con los 14 días que se quedan en cuarentena y la limpieza más detallada, que ahora os contaré un poco, siguiendo la guía de desinfección, porque sí es verdad que a través de la asociación con música lo que hacemos para cada producto específico es remitirnos al fabricante, porque tenemos, por ejemplo, la suerte de trabajar con la mayoría de nuestros instrumentos de la marca Yamaha, que es un fabricante japonés. Sabéis cómo trabajan los japoneses, son especialmente pulcros con todo. Yo tuve la suerte de estar en Japón hace 30 años y ya todo el mundo, mucha gente llevaba mascarilla y todo el mundo se quitaba los zapatos antes de entrar en su casa y en muchos espacios, con lo cual ellos son expertos ya en cuidar esta higiene y, como os decía, al tener un producto con un fabricante tan profesional, pues tenemos la suerte de poder tener el detalle para cada familia de instrumentos. Entonces, el protocolo de recepción de mercancías en la tienda, lo que estamos manejando son los distintos materiales de los que están hechos los instrumentos musicales. Entonces, bueno, pues sabemos que en el cobre el virus puede vivir 4 horas, en el cartón 24 horas, en la madera 2 días, en el acero inoxidable 3 días y en el plástico 3. Entonces, nosotros nos centramos especialmente en los instrumentos que tienen materiales tan sensibles como son la madera, las cuerdas de los instrumentos de arco y el tema de viento, en el que no voy a entrar porque se lo dejo a Araken, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es, como os decía antes, dejar almacenado el material como sistema de desinfección durante 14 días, producto que no esté embalado. El que se recepciona desembalado, bueno, pues se higieniza un poco el embalaje y luego si el cliente es el primero que lo utiliza, pues ahí no tenemos que hacer nada, sino todo a posteriori. Y bueno, lo siguiente ya sería hablar de la prueba de instrumentos musicales. Lo que dijimos cuando se realizó el protocolo es que había que prohibir la prueba de instrumentos musicales, sobre todo de viento. En el tema de piano os he contado un poco lo que hacemos. En el tema de arco es fácil porque la limpieza es sencilla y además la cuarentena hemos visto que no da problema si simplemente lo dejas los 14 días que requiere. Y lo que nosotros estamos haciendo es hacer pruebas profesionales con cita previa y en esa cita, pues por supuesto, solamente puede estar el músico. Si es un instrumento muy especial, tenemos la suerte de contar con Araken, que está presente también en esas pruebas profesionales, el vendedor siempre también delante para bueno, pues pedir que se cumpla ese protocolo de higiene personal. Al final, nuestra conclusión es que lo que os decía al principio, está todo en nuestra protección individual. Es decir, si tanto el vendedor como el cliente es consciente de que tiene que cumplir todo el protocolo de seguridad, pues no hay problema para seguir haciendo la actividad que llevamos haciendo tantos años. Lo pasamos un poco mal durante
la fase más estricta, porque las partituras, no sé si conocéis nuestra tienda, pero en la tienda de la calle Arreta tenemos una sección de partitura bastante amplia y es autoservicio, por así llamarlo. Eso no podíamos hacerlo, tuvimos que restringir ese área, no se podía entrar ni se podían juntar tampoco varias personas, con lo cual eso, bueno, pues sí que nos dolió bastante porque yo creo que es algo muy agradable poder entrar en la tienda, ver las partituras y decidir y elegir cuál es la que más te gusta. Entonces lo que teníamos es que entrar nosotros, coger la partitura que nos solicitara el cliente y darle única y exclusivamente esa. Entonces sí que realmente hemos pasado unos meses bastante duros. El mes de septiembre tenía bastante buena pinta, pero parece que las cosas se están poniendo un poquito peor. Pero bueno, nos hemos adaptado y yo creo que siendo conscientes de la protección individual y de que no hay que perder nunca de vista la seguridad, se puede continuar haciendo la actividad comercial. Yo creo que la guía de Yamaha, os digo un poco por encima cómo está estructurada. En primer lugar dice que absolutamente nada es 100% seguro, libre de COVID. Entonces, no garantiza la completa desinfección 100%. No se refiere tampoco a la limpieza ordinaria, que ya os he contado que siempre hay que hacer, pero sí que es verdad que está muy bien distribuida en familias. Entonces, tenemos lo que hay que hacer con los pianos acústicos, con los pianos digitales, con los instrumentos de viento, con las flautas dulces, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, incluso guitarras e incluso los instrumentos electrónicos. Entonces, en la tabla aparecen 3 productos de limpieza y luego distintas columnas con las distintas partes de los instrumentos. Entonces, esta, por ejemplo, es la de piano y tenemos una columna para las teclas blancas, otra para las teclas negras y otra para las partes lacadas en poliéster y aquí otras partes del piano. Entonces, por ejemplo, en el caso de las... Y los 3 productos que aparecen son detergente neutro. Nosotros utilizamos el detergente de manos, uno que no sea excesivamente agresivo, tipo clorito de sodio, entiendo que es la elegida, y etanol. Estos son los 3 productos que se utilizan. Entonces, en la tabla, muy importante, indica qué elementos se pueden limpiar y cuáles no, con esos 3 productos. Entonces, siempre hay que tener 2 paños de limpieza. Nosotros tenemos unos paños que se parecen mucho a con los que limpiamos las gafas. Entonces, en el caso, os voy a poner simplemente el primer ejemplo, porque la guía es enorme y tendríamos que extendernos, pero os la comparto, os la envío por email porque es muy interesante. Entonces, en el caso de las teclas blancas es una solución jabonosa de jabón de manos con 2 paños. Entonces, se limpia con un paño suave humedecido en esta solución y muy bien escurrido, tecla por tecla, muy despacio, con cuidado de que no entre los espacios entre las teclas. Esta solución se deja reposar 5 minutos. Y a continuación, con el otro paño suave, humedecido solo con agua y muy bien escurrido, se retira ese producto. A continuación se quita la humedad para que quede absolutamente todo seco. Y ya está, eso sería la limpieza de las teclas blancas. El mismo sistema para las negras y para las partes lacadas en poliéster. Entonces, bueno, creo que es bastante completa y muy útil. El tercer producto, que no sé si os lo he dicho que se utiliza, serían 2, solución jabonosa, hipoclorito de sodio y etanol. Nosotros estamos utilizando alcohol de 70. Y bueno, en el caso de las teclas blancas, pues te dice claramente no lo utilice, ya que puede provocar que la superficie del teclado se agriegue. Y bueno, podría extenderme más, pero yo creo que va a ser la palabra porque el tema de viento es bastante más complicado. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Desde luego es un mundo increíble y además el hacerlo con ese rigor con que nos has contado, pues eso, nos lleva a otro espacio. Bueno, pues si os parece,
seguimos con Yamaha, con Araken, Bustos y para continuar con lo mismo. Mira, Cristina, no sé si has leído en el chat, pero María Jesús de la Biblioteca Nacional preguntaba que cómo se llamaba, que si podías decir cómo se llamaba ese compresor que tienes ahí. De todas maneras, como va a quedar grabado toda la información, pues tendremos acceso a ella, pero si quieres o lo pones en el chat o como tú quieras. No se oye. Cristina, que te ha apagado el micro, tienes que volver a encenderlo. Bueno, este aparato se llama Sanifat, que se utiliza en los hospitales. Entonces, nosotros solicitamos que nos lo vinieran a hacer en la tienda y luego tuvimos la oportunidad de adquirirlo. Es un aparato caro porque realmente ninguno de estos productos de prevención son baratos. Y bueno, se puede alquilar, o sea, pueden ir a hacerlo a tu tienda o a tu escuela y ya está, no tienes por qué comprarlo. Si queréis, lo subo también el archivo de cómo funciona, porque simplemente es un compresor con un depósito de agua al que se le pone pues un producto virucida, fungicida y todo lo que conlleva virus y bacterias respiratorias. Entonces, os lo pongo aquí en el chat el nombre, pero también es verdad, si alguna vez lo necesitáis, nosotros encantados de dejároslo un día y que lo utilicéis, pero bueno, yo creo que debe hacerse la primera vez por un profesional, porque es verdad que la manipulación del líquido pues no tiene que tener también sus cuidados. Muy bien, pues muchas gracias otra vez, Cristina. Y muy bien, estupendo. Pues pasamos entonces a Araken. Hola, Araken, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme para participar. Es un honor y es la primera vez. Estoy muy contento de estar aquí con todos, ¿no? Bueno, creo que Cristina ya ha aclarado bastante sobre el protocolo Yamaha. Y en verdad este protocolo ha sido desarrollado dentro de Japón. Todos nosotros de los talleres, de los espacios Yamaha en la parte técnica, hemos compartido información con nuestra central en Japón, y como Cristina ya ha mencionado, y yo he estado ahí varias veces porque mi formación es dentro de la fábrica. Realmente los japoneses tienen muchísimo cuidado con el mantenimiento de los instrumentos musicales, ¿no? Y en general con la salud. Y es un protocolo muy completo que va desde un piano a un instrumento de viento, una flauta dulce, y está muy bien para compartir con todos. Acordando una vez más de que Yamaha ha desarrollado este protocolo sobre sus productos, sobre los materiales que utilizan sus productos, de que ha intentado hacer el mejor posible, pero que no puede garantizar 100% la desinfección sobre el COVID. Pero es una herramienta más, porque yo siempre digo, mucha gente nos busca por ser un espacio dedicado a artistas, a instrumentos de viento. Yo siempre digo que en un momento como este, que el mundo en los últimos 100 años no hemos visto, existen mucho más preguntas do que respuestas. Entonces, la mejor respuesta es reunir las buenas informaciones, ¿no? Y reconducir un poco la mente cuanto a cómo tratamos nuestros instrumentos musicales. Yo tengo un trabajo de hace 12 años en conservatorios, en escuelas de música, en universidades, aquí en España, Portugal, Latinoamérica, he estado en otros países también, para llamar la atención de los músicos sobre el mantenimiento, no para la cuestión solo del instrumento musical, porque yo siempre digo que por más importante o por más caro que sea el instrumento, es posible comprar otro.
pero la salud es una sola. Es imposible comprar salud. Podemos intentar arreglarla, pero comprar salud no se compra, ¿no? Y ya existen muchos problemas por falta de mantenimiento, principalmente instrumentos de viento, madera y metal, porque son instrumentos que llevan bastante humedad dentro del instrumento, son oscuros, el ambiente es oscuro y es caliente, porque echamos aire caliente dentro de este instrumento y después normalmente el músico con poca paciencia lo guarda dentro de un estuche térmico o semitérmico. Entonces es un ambiente perfecto para la proliferación de hongos y bacterias si no se hace el mantenimiento, ¿no? Yo tengo deparado en esto, encontrado en estos años todos de trabajo situaciones increíbles, ¿no? Entonces creo que es un buen momento ahora y tenemos que sacar una lección positiva de todo eso, de que estos protocolos vienen para ayudar, para apoyar, pero que independiente del COVID, el mantenimiento constante del instrumento musical de viento es súper importante. Hay muchos problemas de salud que son derivados no de tocar un instrumento de viento, pero sí de no hacer el mantenimiento del instrumento musical. Yo aquí en España hay un evento, los traigo una foto de una boquilla de una chica que estaba probando instrumentos con sus padres hace más de un año y creo que aquí se podrá ver la situación. Yo he pasado un cepillo dentro de la boquilla y mira lo que ha salido en la parte superior. Era una chica de más o menos unos 10 años que estaba probando instrumentos y yo la oía y decía, algo pasa porque no suena el instrumento. Y probaba varias marcas, varios instrumentos y cuando ha llegado al espacio de Yamaha, como ya tengo este trabajo, pedí para ver la boquilla y ver cómo estaba la situación. Y hemos deparado con esto. Cuando limpiamos la boquilla y la niña empezó a tocar el instrumento, la madre empezó a llorar, porque el sonido del instrumento era tan bonito, sonaba tan bien, que la madre se sorprendió de la capacidad musical que tenía la chica. Pero con la boquilla en esas condiciones era imposible. Entonces yo siempre llamo la atención que en la cuestión del COVID, que para instrumentos Yamaha está muy bien pensado y como Cristina ya ha dicho, subirá y disponibilizará para todos estos protocolos porque están separados por partes donde se puede utilizar el producto y donde no se puede utilizar el producto para no danificar el instrumento, pero que también nos sirva de lección para elevar principalmente los instrumentos de viento de una forma distinta. Los instrumentos en general de viento necesitan de un mantenimiento preventivo. Casi nadie coge los manuales para leerlos cuando recibe un instrumento musical nuevo. Y en el caso de Yamaha tenemos manuales que acompañan el instrumento, que traen todos los materiales de mantenimiento y cómo hacer el mantenimiento correcto de los instrumentos. Y estos manuales están disponibles en la página de Yamaha, que se puede descargar para todos los instrumentos, sabiendo exactamente cuáles son los productos ideales, la periodicidad que se deben limpiar los instrumentos y cómo hacerlo. Y esto está muy bien porque se puede descargar a cualquier momento, cualquier persona lo puede, y como técnico de instrumento lo digo que funciona para cualquier marca, cualquier instrumento de viento, ¿no? Pero la preocupación de mantenerlo bien es muy importante. Yo tengo, por otro lado, también un trabajo con muchos técnicos, donde tenemos varios grupos que participamos, y discutimos mucho y hablamos mucho sobre concientizar al consumidor final cuando llega a un taller de cómo está su instrumento, hacer un análisis muy precisa del estado del instrumento y explicar al músico por qué ha llegado a esta situación.
y orientar el músico para que de este momento adelante sepa cuidar de su instrumento. ¿Vale? Principalmente los niños que tienen poco conocimiento, como el caso de la niña de la boquilla, intentar llevar a ellos el máximo de información. ¿Vale? Entonces estos protocolos de Yamaha, como hemos dicho, han sido pensados para los instrumentos de Yamaha, con los materiales que utilizamos y como Cristina también mencionaba, cada fabricante busca la mejor alternativa para sus instrumentos. Y el caso de Yamaha está muy bien pensado y me alegro muchísimo de oír todas esas informaciones por parte de Cristina Assen, de saber que, y poder acompañar que la tienda se prepara para recibir el consumidor final a un nivel muy alto para que la experiencia de compra pueda seguir adelante. Y este es un poco de lo que puedo decir a vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Araken. Muchas gracias también, totalmente complementario además a lo que ha dicho Cristina. Y bueno, pues vamos a seguir, entonces, si te parece, vamos a seguir con Víctor Pliego, que tiene otros problemas diferentes, él también como gestor y coordinador en el Conservatorio Superior. Luego seguimos hablando. Gracias, Araken. Pues hola, buenos días. Os cuento un poco cómo nos ha ido. En principio, en la era del confinamiento, pues hemos estado con las clases online, como hemos podido, ¿no? Entonces los alumnos desde su casa tocando, los que tienen instrumento y según su disponibilidad, pues también de conexión o de micrófonos. Los micrófonos, pues es algo complicado. Y luego también es complicado la sincronización, ¿eh? No es fácil el sincronizarse por los retardos que produce todo esto de la electrónica, pero bueno, ahí algo se ha hecho y aquí podéis ver la clase de violonchelo haciendo una audición al final del curso pasado. El tema es que no todo el mundo tiene en su casa los instrumentos necesarios. Por ejemplo, los percusionistas pues no disponen de todo el instrumentario. Y aquí podéis ver también una de las audiciones de final de curso donde pues los alumnos lo completaban con el menaje de cocina, ¿no? Como aquella famosa obra de hace unos años, menaje para percusionistas. Y, por ejemplo, los pianistas tienen otro problema y es que a veces en su casa tienen un piano de estudio, pero que no es un piano de concierto y que no siempre está bien afinado, no está en condiciones como pues para un examen, ¿no? de fin de curso. Así que, bueno, ahí hemos ido salvando y si es necesario seguiremos salvando un poco la situación, pero no es lo idóneo porque nuestro trabajo sobre todo se circunscribe a la música en vivo, a la música en directo, a todo este paradigma de calidad que conocemos como música clásica, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental ese contacto directo entre los instrumentistas, ese contacto con el público. Ahora comienza el curso, de momento en un escenario de semipresencialidad, con lo cual se limita la presencia de los alumnos en el centro, el tamaño de los grupos, sobre todo en las teóricas, pero bueno, en el instrumento sí que habrá esa presencia en la medida de lo posible. Aunque se plantean problemas, por ejemplo, para dónde van a ensayar los instrumentistas de cámara, ¿no? Por ejemplo. Las medidas que tomamos son las medidas básicas que ha dado Sanidad, mantener la mascarilla siempre puesta, y ahora me referiré a los vientos también, mantener la distancia y mantener la máxima higiene de manos. Entonces ahí, reduciendo el aforo, tenemos un edificio grande, la verdad es que bastante espacioso, techos altos. También es muy importante en espacios cerrados la ventilación, ¿no? Después de cada clase, de cada ensayo, hay también un protocolo y hay que ventilar por lo menos 15 minutos para que se renueve el aire, aunque también tenemos nuestro sistema de ventilación mecánica que lo hemos reforzado, también con una importante inversión en ventiladores, filtros, etc. Bueno, pues tomando esas medidas, verdaderamente si estamos con mascarilla y a más de 2 metros, pues no debe haber ningún peligro. En el contacto por fómite, que es por superficies, ahí se impone el lavado de manos siempre antes de tocar un teclado, ya sea del ordenador, ya sea del piano, siempre ser muy estrictos, el lavado de manos también cada 2 horas. Además hemos puesto dispensadores de hidrogel por todo el centro, hemos puesto también toallas de celulosa,
pero yo creo que sobre todo agua y jabón. Hemos puesto en los espejos de los baños cómo hay que lavarse las manos, porque es un lavado de manos profundo que debe llevar no menos de 2 minutos. La verdad es que todo músico debería hacer esto antes de tocar el teclado, ¿no? Siempre lavarse las manos en profundidad, no solo ahora, para evitar luego que salgan glisandos indeseados. En fin, y luego también está lo de la limpieza del teclado, que ha explicado Cristina, y entonces hemos previsto también que haya agua jabonosa en las aulas, aunque con esto hay que tener cuidado para no abusar de ello, como explica ella muy bien, que no gotee, que no acabe convirtiéndose en un problema, ¿no? Lo del agua jabonosa. Pero también habrá esa posibilidad, bajo supervisión de los profesores, de entre un uso y otro limpiar bien el teclado, que también lleva su tiempo. Todo esto son protocolos que hay que tener paciencia, no pensar que como ya lo hemos hecho ya un día ya no hay que hacerlo mal, hay que hacerlo todos los días que vayamos, seguir lavándonos las manos, seguir limpiando con cuidado y seguir ventilando, aunque eso, pues bueno, son tareas un poco enfadosas, pero lo primero es la salud, claro, por encima de todo. Y luego tenemos el caso de los instrumentistas de viento. Obviamente estos no pueden taparse la boca, entonces cuando tocan se tienen que quitar la mascarilla. Los estudios que nos han ido llegando vienen a decir que ya el propio tubo, y cuanto más largo es el del instrumento, actúa un poco como filtro. Y de hecho lo que se ha visto en estos estudios es que el riesgo de contagio es menos que hablando. O sea, es mucho más peligroso cuando hablas directamente y salen perdigones, ¿no? Bueno, pues estas gotículas, que son las que pueden ser las portadoras del virus, pero cuando hay un tubo muy largo, pues todo eso se queda dentro del tubo de alguna manera y no sale con esa proyección y no produce, por lo que se ha visto en estos estudios que han llegado de Alemania, ese efecto aerosol tan grande. Aún así, nosotros vamos a mantener toda la distancia, toda la ventilación y nos estamos gastando un dineral en unas mamparas enormes de cristal. Entonces van a estar ahí acristalados todos los instrumentistas de viento detrás de esas mamparas, aún manteniendo la distancia y aún estando los demás con mascarilla. Por ejemplo, el pianista, si están trabajando con el pianista o con el profesor de instrumento. Así que estamos ahí instalando unas 30 mamparas con ruedas en todas las aulas donde vaya a haber algún instrumento de viento. Y luego también para el líquido de condensación, la solución a la que hemos llegado es que cada uno lleve su propia bandeja o cubeta individual, que dentro de la cubeta ponga una toalla de celulosa y cuando tenga que escurrir el agua que se condensa, la escurra dentro de esa cubeta, la elimine en las papeleras, pues estas de seguridad, con tapa y pedal y con toda la higiene de manos. Incluso si quiere también dispondrán de guantes, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con estos líquidos de condensación. La idea es que cada profesor, cada alumno tenga su cubeta con su nombre, ¿no? Y que no vayan dejando gotas por el suelo. Entonces, bueno, estas son las medidas que vamos tomando. Por último, las orquestas. Las orquestas de momento las hemos aplazado a febrero, a ver cómo evoluciona la situación, y estamos viendo el protocolo pues con mascarilla siempre que se pueda, las mamparas, la distancia y los metros cuadrados, ¿no? Ahora mismo la exigencia viene a ser unos 4 metros cuadrados para instrumentista de viento y un radio como de 1,5 metros. Eso significa que ya está ocurriendo en el auditorio que la plantilla se reduce. En vez de ser una orquesta de 90 músicos, pues será de 50. Y eso pues nos complica también la gestión de las clases, ensayos, porque nos duplica pues toda esta cuestión con las orquestas. Tenemos que buscar el doble de salas, el doble de tiempo, pero bueno, hay como, nosotros esto lo organizamos por encuentros, no sé si eso lo sabíais, no lo he explicado, hacíamos un par de encuentros intensivos al año, separaba todo el centro y todos los alumnos se ubicaban en sus agrupaciones para ensayar, ¿no? El de noviembre pues lo hemos cancelado y la idea es hacer un encuentro doble en febrero, donde se cancelan las clases y todos ensayarán, y si se complica pues lo retrasaremos a junio. Y ahí pues nos vemos ante esta situación pues de que hay que hacer una nueva distribución de músicos, más separaditos, más distantes y teniendo de antemano pues todas estas circunstancias bajo la supervisión también del Comité de Salud Laboral de la sala en la que vayamos a actuar, igual que se exige a las demás orquestas. Por ejemplo, la Orquesta Nacional pues ahora ha empezado pues con una plantilla también reducida de 50 músicos, o la Sinfónica de Madrid, el otro día la novena de Beethoven pues también fue un poco más reducida. Bueno, para una orquesta es fácil eso reducirlo, ya digo, en el conservatorio nos complica porque todos los alumnos tienen que hacer la asignatura
y de alguna manera pues eso nos desdobla, nos duplica el trabajo. En todo caso, bueno, confiamos en que cumpliendo estrictamente todas estas normas de distancia, higiene de manos, mascarilla, limpieza, ventilación, pues podamos hacer del conservatorio un lugar seguro. Pero estamos ahí constantemente viendo cómo cambian las circunstancias, cómo vamos teniendo más información o nuevas instrucciones de sanidad al respecto y digamos que la situación es muy dinámica y iremos viendo cómo evoluciona y qué cosas podemos ir mejorando, por supuesto. Así que esto es lo que os puedo contar un poquito de la experiencia que tenemos ahora en un centro educativo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Una pregunta, ¿y las cabinas siguen funcionando? Las cabinas las tenemos temporalmente fuera de servicio hasta que hagamos un estudio de la ventilación y luego hay que ver si las utilizamos, por ejemplo, no va a ser cada hora un alumno, a lo mejor hay que dar turnos de 3 horas, ventilar o incluso limpiar y desinfectar y que entre otro alumno. Quiero decir que a lo largo del día no va a ser por horas, que hasta ahora las dábamos por horas, igual que las aulas para ensayar, incluso las clases de instrumento. Ahora no van a ser 1 hora, será 2 horas cada 15 días, para evitar que rote tanta personas por el mismo espacio. Queremos reducir la rotación para entre uno y otro uso garantizar ventilación y limpieza. Entonces ahora lo tenemos esto en fase de estudio y esperamos pues poder dar en breve pues un planning y una forma de reserva también para conocer en cada momento quién ha estado en ese aula, por si luego hay que hacer un rastreo o algún seguimiento. Y en esto también dependemos bastante del servicio de limpieza, porque la Comunidad de Madrid exige varios turnos de limpieza al día en los centros, pero no los ha dotado. Entonces esperamos que nos contraten las limpiadoras para que entre cada turno pues puedan fregar el suelo, lo que tengan que fregar o la limpieza que corresponde. Entonces eso también es un coste muy importante que puede significar duplicar o triplicar el servicio de limpieza, la contrata de limpieza, y ahí estamos, en esa pelea con la Comunidad de Madrid. Ahí no solo ya no depende de nosotros, sino de los recursos que aporte la comunidad para el cumplimiento de las propias instrucciones que ellos dictan. Porque si no hay este servicio de limpieza, a lo mejor hay que cerrar por las tardes, ¿no? Porque no se puede limpiar hasta el día siguiente a que vienen a las 8 de la mañana. En fin, ahí ya son cuestiones de intendencia, pero bueno, nos han dicho que sí nos van a dar la limpieza y entonces quizá lo que hagamos es eso, turnos de 3 horas y luego ventilación y limpieza a profundidad de las aulas y de las cabinas hasta que pueda ensayar el siguiente. Esa es nuestra idea, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, que haya mucha suerte, Víctor, con la dotación de la comunidad. Sí, vaya. Víctor, una pregunta. ¿Y la biblioteca la tenéis, qué servicio vais a dar? ¿O la tenéis abierta o cerrada, la biblioteca del conservatorio? Ahora mismo está previa cita, está abierta previa cita, pero también estamos terminando de estudiar el protocolo. Hay varias cuestiones, por ejemplo, un aforo limitado. El aforo básicamente para mantener la distancia entre los usuarios, eso no hay problema, ya lo tenemos establecido. En las mesas hemos puesto también mamparas, esas son de plástico, que separan a un lector de otro. Y bueno, pues digamos que todo este sistema es igual. Lo que nos falta ahora es acabar de configurar el sistema de citas, porque también lo queremos hacer a través de una aplicación online, ¿no? Que la gente pueda entrar online y ver qué hueco queda y pedir la cita y llegar ya debidamente identificados para no encontrarse luego esperando en la calle o haciendo cola, o sea que facilitar las cosas. En Secretaría acabamos de implementar también este sistema informático, pero todo eso requiere una inversión y requiere un tiempo hasta que lo diseñamos y lo configuramos. Y la biblioteca pues estamos en ello, pero esperamos que pueda prestar sus servicios cumpliendo con toda esta normativa y garantizando que sea un sitio libre de virus. Muy bien. Bueno, pues la cuarentena del papel también, que también tenemos la cuarentena del papel pendiente. Muy bien, pues yo creo que Inmaculada Seldas nos va a hablar también de estos temas y también de lo que es el papel, por supuesto. Sí. Muchísimas gracias, Víctor. Y hola, Inmaculada. Y hola. Estar aquí también. Buenos días a todos. Buenos días a todos y lo primero, gracias por invitarme a estas jornadas de Instrumenta. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Sí. Vale. Correcto.
Vale, gracias. Bueno, para entrar en contexto, pues hablamos de una institución, es una biblioteca que depende del Ayuntamiento de Madrid, que siempre se ha dedicado a prestar servicios relacionados con la música, y uno de ellos fundamentalmente es el préstamo de instrumentos, que tiene dos vertientes, por así decirlo: el préstamo de instrumentos al domicilio, en el que un usuario se lleva su instrumento a su casa, y luego el préstamo de instrumentos dentro de los propios locales de la biblioteca, dentro de las cabinas de ensayo. Entonces, los dos tienen distinto tratamiento. Las bibliotecas, como otros muchos servicios culturales, se cerraron un par de días antes del estado de alarma, del decreto del estado de alarma en Madrid, y hasta junio no hemos podido volver a abrirlas. Y en junio se ha planteado pues toda una serie de medidas, pues como en todos los espacios públicos. Ha habido que trabajar con la señalización, ha habido que trabajar con las mamparas, poner mamparas en todos los servicios públicos. Ha habido que plantear la existencia de cubos con pedal, con tapa, vamos. Ha habido que poner, por supuesto, gel hidroalcohólico por todos los sitios. Bueno, las medidas habituales. En concreto, dentro del préstamo de instrumentos, en junio se planteó nada más, las bibliotecas se abrieron en junio, y ya se planteó en ese momento uno de los problemas principales. En junio se produce uno de los momentos al año del préstamo de instrumentos, que es la revisión que se hace a final de curso de los instrumentos y las devoluciones que se hacen cuando ya alguien no quiere su instrumento, o sea, quiere devolverlo, quiero decir. Entonces, cuando volvimos a abrir la biblioteca, se planteó informar a todos los usuarios, porque lo que queríamos evitar era el acercamiento masivo de personas a la biblioteca, porque están prestados alrededor de unos 300 y pico instrumentos. Eso significaba que a la biblioteca podrían acudir entre junio y primeros de julio pues unas 300 y pico personas con su instrumento. Con lo cual se planteó que este año se iban a evitar las revisiones. Simplemente en un correo electrónico se les informó a los usuarios que si querían permanecer con su instrumento, se quedarán con él en su casa, nos mandará un correo diciendo que es lo que querían, quedarse con ello. Y lo que se planteó fue solamente las devoluciones, y entonces estas se hicieron, por supuesto, con cita previa. Siempre se hacen con cita previa, pero en este caso pues era mucho más importante. En el caso de las devoluciones, se toman cuando el usuario llega perdona, a la biblioteca, se toman una serie de las medidas de siempre, las que hemos comentado: distancia de seguridad, mascarillas, gel hidroalcohólico, pero luego llegamos a la segunda parte, que es cuando ya el instrumento está en la biblioteca, se queda en la biblioteca. Entonces, en nuestro caso, los problemas de cuarentena no nos afectan demasiado, porque los instrumentos que devuelven en junio no se vuelven a prestar hasta septiembre, con lo cual se quedan en depósito. Los instrumentos, todos los estuches van a tener una pegatina con la fecha de devolución, por si acaso, y luego, desde luego, los instrumentos de viento, como es habitual siempre en nuestra biblioteca, desde hace muchísimos años, pues los instrumentos de viento, desde que se empezaron a prestar, se llevan al laboratorio municipal, en el que pasan por un autoclave, porque claro, nuestros instrumentos se prestan continuadamente. Vamos, que un saxo puede tener, no sé, al cabo de 5 años o de 10 años puede tener 10 usuarios o más. Estamos muy bien, estamos en casa. A ver, en el caso de los instrumentos de cuerda no hacía falta hacer nada especial con ellos, puesto que iban a pasar 2 meses en el depósito, y luego simplemente por el periodo de tiempo que
que van a pasar, pues hasta septiembre ya tienen suficiente tiempo para ver. Pero bueno, seguimos adelante y en septiembre se propone ahora, esta semana mismo, se ha comenzado el periodo de solicitud de instrumentos para hacer los préstamos nuevos de cara a este curso. Y también se realizan en este momento los cambios de tamaño de los instrumentos de cuerda. Y ese es un momento ya más delicado, puesto que el usuario lleva el instrumento a la biblioteca para cambiarlo de tamaño y ese instrumento que devuelve a la biblioteca va a volver a prestarse en el menor tiempo posible, porque siempre nos hacen falta instrumentos. Entonces, pues ahí sí que se ha fijado una cuarentena teniendo en cuenta los protocolos habituales. Hemos decidido que esa cuarentena sea un poco más corta, en vez de 14 días, la hemos dejado en 7, pues porque los artículos que hemos leído sobre la permanencia del virus en distintas superficies hemos creído que 7 días es suficiente. Esto mismo ha pasado con el papel. Al principio los libros y partituras los dejábamos 14 días hasta que volvían a préstamo, pero ahora se ha reducido en todas las bibliotecas y en la nuestra también a 7 días, perdón. Entonces, pues el tema de los cambios, que es el más delicado, por así decirlo, y luego pues hemos visto que este año las solicitudes teníamos un poco de incertidumbre. Digo, ¿qué va a pasar si va a haber tanta gente como otros años solicitando instrumentos en préstamo? Teníamos esa duda porque como la situación es tan extraña para todo, no sabíamos cómo iba a proceder, qué iba a hacer no. Entonces, el mismo día 14, esta semana, el lunes, comenzaron las solicitudes electrónicas de instrumentos y se ha visto que ha bajado sustancialmente el número de solicitudes esta misma mañana, porque cualquier día de otro año, en una hora prácticamente, desde las 8:30 hasta las 9:30, podemos tener unas 100 solicitudes de instrumentos y, sin embargo, pues este año eran casi la mitad, si no menos. Entonces, bueno, pues cuando ahora hagamos las adjudicaciones, yo creo que es muy interesante hacerle ver al público que se trata de una transacción segura, que los instrumentos están debidamente desinfectados y también haremos una transacción pues eso, siguiendo todas las normas que todos sabemos ya e intentaremos el mínimo intercambio de objetos, de papel. Intentaremos hacerlo todo vía electrónica, porque los usuarios, cuando se llevan el instrumento, tienen que firmar un documento, tienen que firmar el estado de conservación, que están de acuerdo con lo que le decimos del estado de conservación del instrumento. También tienen que firmar autorizaciones paternas, en el caso de paternas o maternas, en el caso de los niños, de los menores, y por lo tanto intentar sobre todo pues eso, que el mínimo contacto. Otro momento de la sucesión a lo largo del año del préstamo de instrumentos es en noviembre la revisión de todos los instrumentos que todavía permanecen prestados, porque en nuestra institución una persona puede tener un instrumento hasta 6 cursos seguidos si sigue estudiando, si sigue realizando estudios musicales en una escuela o conservatorio. Entonces, pues esto se nos plantea otra vez que mucha gente puede acudir a la biblioteca, pero pensamos que si la situación sigue como hasta ahora, aunque no sabemos porque las últimas noticias no son nada halagüeñas, pensamos hacer la revisión y que pues a lo largo del mes de noviembre, como otros años, acudan a la biblioteca con su instrumento para hacer la renovación del préstamo y de paso pues hacer la revisión que siempre hacemos sobre el estado del instrumento, que en junio ya no se ha podido hacer. Eso en lo que al préstamo de instrumentos se refiere, al préstamo domiciliario, vamos. En cuanto al préstamo dentro de la biblioteca, pues ahora mismo nuestras cabinas de ensayo están cerradas y creo que van a permanecer cerradas durante varios meses hasta que se vea por dónde va esta historia, porque
¿Qué pasa? Que las cabinas son pequeñas, son espacios cerrados, no tienen ventilación, excepto pues el aire acondicionado, que tampoco es nada seguro. Por otro lado, tampoco como administración pública no podemos garantizar la existencia de unos equipos de limpieza ni de personal suficiente como para que esas cabinas estén perfectamente higienizadas de un usuario a otro. Tenemos tener en cuenta que en las cabinas de la biblioteca pues había 1 hora y media de uso uno tras otro, o sea, un usuario tras otro, con lo cual al cabo del día podía haber entre 70 y 80 usuarios, con lo cual se hace complicado que eso siga existiendo. Y poco más os puedo decir, pues que queremos volver pronto a la vieja normalidad y que todo siga como hasta ahora. Es lo que ocurre en la biblioteca musical y supongo que, bueno, si tenéis alguna pregunta, desde luego con partituras y libros y CDs y DVDs, pues se ha seguido el mismo criterio. Cuarentena, o sea, fecha de, en este caso el usuario es el único que toca, cuando viene a la biblioteca es el único que toca, y bueno, en los instrumentos igual, es el único que toca el objeto a devolver, lo muestra el código de barras al bibliotecario, el bibliotecario pasa el código de barras y el propio usuario deja el libro, la partitura o el CD en las cajas y a qué fecha, para que esas cajas se queden encima de una mesa, en un espacio, hasta que se puedan volver a colocar los documentos. Bueno, hemos tenido que ir adaptándonos a lo que nos ha requerido la pandemia, como siempre, pues con poco personal, con pocas posibilidades, pero bueno, intentando hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos y sabemos. Muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, muchas gracias, Inma. Conocemos el trabajo que lleváis a cabo en la biblioteca y que es excelente, desde luego, y bueno, pues que haya mucha suerte. También lo que decías, ¿no? Depender de una institución pública, en tu caso el Ayuntamiento, en el caso de Víctor de la Comunidad de Madrid, eso le da también otra visión a la gestión que tenéis que llevar a cabo. Así que, bueno, pues gracias. Si os parece, ahora escuchamos a Óscar Laguna, que nos va a hablar también, porque ha hecho una recopilación de protocolos en relación con el órgano, pero también con los demás instrumentos, y después abrimos un debate. Yo estoy tomando unas cuantas notas, pues así como para hacer al final unas ideas de conclusión o bueno, de reflexión, como queráis llamarlo. ¿Vale? Así que, bueno, pues muchas gracias, Inma, y vamos a pasar con Óscar Laguna. Gracias. Óscar, hola, buenos días. Sí, espero que me escuchéis. Sí, perfectamente. Sí, Óscar. Cristina, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Encantado de poder colaborar y tratar de aportar un poco más de luz en este túnel oscuro, en cierta medida. Como decía Cristina, sí, me lancé a hacer un pequeño protocolo que pudiera servir de recomendaciones para la actividad en torno a los órganos después del COVID, ¿no? Durante esta etapa de confinamiento llegaron varias consultas y algunas llegaron incluso a alertarme un poco como para provocarme a hacer este tipo de recomendaciones por escrito incluso. Y una de ellas fue simplemente que desde una institución universitaria en concreto, que tienen un instrumento histórico, un órgano histórico, me preguntaron, bueno, en el mes de agosto, esto era mayo, me parece, mayo o junio, dice, en el mes de agosto va a haber un concierto, único concierto que hay en ese centro, y entonces el equipo de limpieza, siguiendo el protocolo de la universidad, tiene que actuar en el recinto y tiene que actuar en el órgano. ¿Con qué tienen que limpiar el órgano? Digo, calma, no se trata tanto de desinfectar un órgano que está prácticamente cerrado durante todo el año, sino en todo caso desinfectar al organista. Esto me provocó la idea de hacer un pequeño protocolo que pudiera servir de ayuda
a distintas personas vinculadas con el mundo del órgano. Y luego me he dado cuenta de que realmente es muy difícil, porque no se trata de las peculiaridades de un instrumento, sino las peculiaridades de cada instrumento. Me he permitido haceros presentaros en algunas fotografías, en algunas imágenes que puedan además ilustrar un poco y hacer más ameno mi explicación. Os voy a ver si ahora... Víctor, no sé si puedes habilitar mi pantalla para poder compartir con todos. Hola. Óscar, en la banda de abajo de tu... Sí. Hay un icono verde que pone compartir pantalla. ¿Lo tienes? ¿Lo ves? Ahora sí, sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Ahí. ¿Lo veis ahora? Sí, se ve, sí. Vale. Bueno, como decía, se trata de las peculiaridades, no del órgano como instrumento, sino realmente de cada instrumento, ¿no? Y de alguna manera, de lo que se trata es de explicar que tocar el órgano no debe representar ningún peligro, o al menos ningún peligro adicional, porque a veces tocar el órgano en determinados sitios ya tiene algunos peligros. El primer concepto que me gustaría dejar hincapié es que el viento que el instrumento utiliza es un viento inerte, que aunque a veces lo parezca también, pero no está insuflado por el intérprete, no es un viento pulmonar, etcétera, sino que tiene un origen muy diferente, bien sea por un origen mecánico o, como ocurre en la mayor parte de los casos, es un motor ventilador el que suministra el viento, y normalmente el motor ventilador está en una zona muy escondida dentro del instrumento, también para evitar y minimizar el ruido, con lo cual está completamente ajena al riesgo de poder hacer el efecto aerosol. Además, el espacio que habitualmente están los órganos son espacios muy grandes, con lo cual este riesgo todavía es menor. Y sean en catedrales o sea en otro tipo de edificios. Y además, y esto sí que es un aspecto también muy importante, es que la mayor parte de los instrumentos, especialmente instrumentos históricos, es un único organista el que utiliza el instrumento, con lo cual el riesgo de contagio pues se minimiza. No obstante, para los instrumentos que están utilizados por varias personas, como pueden ser conservatorios, algunos auditorios también, sí que he hecho algunas recomendaciones que están un poco basadas en normativas o en recomendaciones que algunas otras instituciones han realizado. Por ejemplo, la guía de la que Víctor ha hecho referencia también antes, de los centros educativos, la Asociación Internacional de Organeros, etc. Bueno, en primer lugar, en estos centros se ha de tener en cuenta los requisitos para la asistencia. Tanto el aforo como, por supuesto, no acceder si uno tiene síntomas o fiebre, tos, etc. Todo esto es lógico, es de sentido común. Y luego, con respecto a... También hablaba Víctor, y esto es un aspecto importante, la ventilación de esos espacios, bien sean centros educativos o bien sean, en el caso del órgano, muchas veces se dan las clases de órgano en iglesias, y en este sentido no siempre están bien ventiladas. Esto sí que es cierto que es un aspecto que genera problemática, no únicamente por el tema del coronavirus, sino por temas, por ejemplo, de proliferación de plagas de hongos, que últimamente está muy acentuado también por el cambio climático, puedo imaginarme. Entonces, con respecto al uso de órganos por varios organistas, el uso de mascarilla, como comentaba Víctor también antes, es indispensable para minimizar el riesgo por depósito de gérmenes. Y hay tres partes del instrumento que son los que están al alcance de las manos del intérprete, que son los teclados, los atriles o los tiradores de registros.
Por lo cual, como decía Víctor también, la higiene de manos es un aspecto imprescindible a tener en cuenta y luego, o sea, por supuesto, previo antes de tocar, de poner las manos en un teclado. De poner las manos en un teclado que normalmente, además, son teclados especialmente delicados. Entonces, hay muchísimos materiales, aquí lo reflejo un poco, madera, metal, fieltros, muchísimos diferentes en cada instrumento, con lo cual productos abrasivos, cloros, lejías, amoníacos, todo esto puede generar problemas en las maderas y en los barnices. Os voy a enseñar unas fotografías de algunos teclados que hace muy difícil hacer una limpieza diferenciada entre las teclas blancas y las teclas negras, ¿no? Esto lo complica todo. Y normalmente suelen ser las teclas de hueso y ébano, pero a veces tienen una decoración tan extrema como este teclado que hemos visto, que es tan bonito que yo pienso que exclusivamente puede ser tocado por un ciego, por un organista ciego, porque confunde enormemente. Y otros teclados, aparte del hueso y el ébano, pues incluso como este, llevan nácar, llevan piezas de latón, con lo cual se hace enormemente difícil poder asegurar que se puede hacer la limpieza con un producto sin dañar unos u otros materiales. También los atriles muchas veces están policromados o incluso, o como mínimo, están tratados con goma laca, con lo cual también se hace muy difícil utilizar, por ejemplo, productos alcohólicos que puedan limpiar este tipo de atriles, lo complica todo. Los tiradores de registros que el organista debe manipular para elegir las sonoridades y que normalmente llevan una etiqueta de papel, a veces también se da el caso de que llevan una policromía con la nomenclatura, con lo cual tampoco se pueden aplicar con seguridad productos químicos. O en esta otra imagen, pues también la zona grabada está rellenada con tinta, con lo cual, por ejemplo, un gel hidroalcohólico, un producto de esas características, también podría dañar el instrumento. Una cosa sí que está clara es que es imprescindible la limpieza de los teclados. También lo hablaban Cristina antes y Víctor, que es imprescindible que los teclados se mantengan con una limpieza, porque además los gérmenes sobre una superficie dura duran menos, sobre una superficie limpia, mientras que en una superficie sucia pues hay mucho más riesgo. En este caso vemos lo que sería el estándar, si se puede hablar de esta palabra en el mundo de la organería, de los productos o de las maderas que suele haber en un teclado de órgano. En este caso las teclas blancas son de boj, de madera de boj, y las negras de ébano. La madera de boj, por ejemplo, si se aplican productos con cloro, como la lejía o alcoholes, se pueden perder la tonalidad también, el color. Y, por supuesto, no utilizar para desinfectar teclados o muebles, etcétera, el gel hidroalcohólico. Esta fotografía la realicé en un instrumento que únicamente estaba tocado a lo largo de toda la semana en un órgano en una iglesia. Únicamente estaba tocado por 2 personas, pero cada vez que llegaban aplicaban gel hidroalcohólico para limpiar las cerraduras del mueble, etcétera. Y en muy poco tiempo ya se habían producido estos daños. Afortunadamente no era un instrumento de importancia histórica, pero claro, esto me alertó un poco de que puede haber mucha desinformación y se pueden generar daños. Es un poco también tratar de encontrar un equilibrio entre la defensa de la salud y la seguridad y la defensa del patrimonio. Es un compromiso en este sentido también. El tema de utilizar gases como ozono u otros gases me parece que también puede ser enormemente comprometido, porque, por ejemplo, detrás del atril de un órgano normalmente lo que está es la mecánica y hay muchos aspectos de
muchas piezas metálicas de distintos materiales, fieltros, cueros, etcétera, que pueden verse afectados también por la oxidación o la corrosión de determinados componentes, dificultando luego el uso del instrumento. Y eso sí, en casos imprescindibles, donde haya situaciones de riesgo especial o personas que puedan ser especialmente vulnerables, sí que si se trata de instrumentos que no sean, por ejemplo, que los barnices que tenga el mueble no sean de goma laca, sino que sea un poliéster, o que las teclas sean más estándar de hueso o incluso en algunos instrumentos pueden ser materiales plásticos, etcétera, pues ahí sí que quizás, como lo que comentaba Cristina también, esta tabla de productos sí que puede quizás utilizarse, pero eso sí, lo que yo aconsejo es, por supuesto, en una zona discreta, primero hacer algunas pruebas y no únicamente en un primer momento ver si se generan daños, sino también a largo plazo, porque no es lo mismo un uso continuado que un uso ocasional. En cualquier caso, siempre, yo personalmente estoy a disposición, pero en cualquier caso, siempre en comunicación con el organero que habitualmente haga el mantenimiento del instrumento. Y también hice una pequeña tabla donde se indica un poco pues, qué cosas se han de hacer, quién ha de hacerlo, cuándo ha de hacerlo, con qué productos, etcétera, ¿no? Pues que es evidente, ¿no? La limpieza de manos, todos los usuarios, limpieza de superficies, exclusivamente el custodio, la persona responsable, que no tiene por qué ser el organero, pero sí alguien que en comunicación con el organero, bien sea, por ejemplo, el profesor en el caso de un conservatorio, el organista titular de un templo donde toquen varios organistas. Bueno, reflejar un poco que esta figura también tutele de alguna manera la evolución del instrumento, la ventilación de los espacios, de las salas, etcétera, la limpieza de los lavabos, bueno, todas estas cosas que son bastante sentido común. Y a ver si poco a poco va desapareciendo esta plaga y podemos retomar otra vez una vida normal y disfrutar de todos los instrumentos en todos los ámbitos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias, Óscar. Yo creo que con tu presentación esto nos lleva a una reflexión general, ¿no? Yo tengo aquí anotadas unas cuantas y una de ellas es que el tratamiento tiene que ser diferente si son instrumentos modernos, digamos, y si son instrumentos históricos, porque los materiales de que están hechos, incluso las decoraciones, los barnices, por supuesto, todo esto son elementos que necesitan un tratamiento diferente. Entonces nos acabas de explicar muy bien todo lo que le puede suceder a un teclado histórico, por ejemplo, si se utilizan a lo mejor los mismos ingredientes que se pueden utilizar en un piano moderno, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, pues esto, si os parece, tenemos, pues no sé, pues eso, como 15 minutos o así que podemos hacer un poquito de debate. Este sería un tema. Otro tema es que hay que seguir, todos lo habéis dicho, las manuales de una manera muy estricta y con mucha paciencia. Esta palabra ha aparecido y yo creo que todos los que gestionáis esto pues habéis puesto cara de mucha paciencia y de que es verdad que esto requiere otros tiempos, ¿no? Y más o menos una especie de pregunta es que aparte de que esto significa más trabajo, desde luego, para todos los coordinadores y todos los gestores, eso es indudable porque lo habéis demostrado todos, sí también puede influir en lo contrario, es decir, que la gente se retraiga de hacer música o de utilizar instrumentos o de comprar instrumentos o de empezar simplemente las carreras de música. Esto sería un caso muy negativo para todos nosotros y para la música en general. Bueno, pues no sé si queréis
Se me ocurre otra pregunta, que al hilo de lo que decía Víctor, de cómo se tienen que organizar ahora los coros y las orquestas modernas, que están separados con mamparas y tal. Esto sin duda va a afectar mucho a la calidad sonora, ¿no? Es decir, estos planos sonoros a los que estamos acostumbrados y que hemos seguido durante toda la historia de la música desde el romanticismo, y va a afectar mucho. Así que quizá todo esto que estamos hablando se va a quedar de alguna manera en el futuro, ¿no? Eso podría ser también. Bueno, pues si queréis comentar algo, vais abriendo y cerrando los micrófonos, ¿vale? Bueno, yo quería primero pedir a Óscar, por favor, que mire el chat, que le he mandado un mensaje. Y lo segundo, ahora que has mencionado, Cristina, lo de la voz, no dije nada. La voz, bueno, mencioné que era lo que tiene más riesgo, ¿no? Entonces ahí hay que extremar aún más todas las medidas. Y ahí hay otra dificultad, y es lo de usar la mascarilla para cantar. Tanto para alumnos o profesores, en clase de canto es importante verse la cara, los labios. Y entonces ahí lo que hemos hecho, además de la distancia y la mampara de cristal, es usar las pantallas faciales, ¿no? En las clases que son con cantantes. Víctor, y respecto al personal que trabaja, los profesores, ¿hay acogida? ¿Están dispuestos? ¿Hay reticencias? ¿Cómo lo gestionáis la parte de recursos humanos? Me parece complicado. Bueno, hay una parte de bastante ansiedad, como es natural, muchas dudas, muchas preguntas, cosas que salen en la prensa, cualquier noticia o bulo de estos periodísticos, pues surge, ¿no?, en nuestra comunidad, y este producto, y esto no sé qué, y esto no sé cuántos. Y bueno, ahí nosotros lo que intentamos es atenernos a las instrucciones que da Sanidad. O sea, no vamos a entrar en debates de opinión sobre cuestiones mediáticas, sino que nos limitamos, porque además no podemos hacer otra cosa. Nosotros no somos expertos sanitarios, somos quienes aplicamos el protocolo de sanidad. Y luego, en la medida de lo posible, tranquilizar al profesorado, ¿no? Que, bueno, pues están inquietos también por cómo las cosas vienen, van, cambian, una situación difícil. Sí que, bueno, eso es obligación de la administración también, proporcionar a todo el personal, docente y no docente, el material de protección. Entonces hemos organizado también un protocolo para el reparto de las mascarillas, los guantes, las pantallas faciales, etcétera, ¿no? Tenemos ahí también, pues la verdad es que nos salen como 2.400 mascarillas al mes. En fin, es un pico, ¿no? O sea que en 10 meses pueden ser 24.000 mascarillas. A lo mejor hay que estudiar lo de utilizar las reciclables o lavables, ya veremos, a ver si sale más a cuenta. Yo quería comentar una de las cosas que ha dicho Cristina sobre la posible reticencia de algunas personas de comenzar estudios musicales en la pandemia. Y yo creo que eso sí que lo estamos viendo un poco en las solicitudes, lo que os he dicho de las solicitudes de préstamo. Han bajado mucho, y en nuestra biblioteca sobre todo lo que hay es solicitudes de préstamo para menores, que sobre todo, aunque también hay gente mayor, pero sobre todo para niños o niñas que empiezan los estudios de un instrumento. Y yo creo que este año sí que se aprecia, pues eso, la incertidumbre de si va a comenzar el curso con normalidad en escuelas y conservatorios, si va a ser segura simplemente el hecho de llevarse a lo mejor un instrumento que ya es de segunda mano, que ya es un instrumento que está usado. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a afectar de alguna manera a la gente que pensaba a lo mejor iniciar un estudios musicales o seguirlos si se acaba de empezarlos hace poco. Y luego, por otra parte, algo de lo que comentaba Elena, evidentemente desde que se empieza, lo primero que hay que asegurar es la seguridad tanto del usuario como del trabajador. Y en este sentido, pues también, como comenta Víctor, también desde la administración sí que se ha proporcionado elementos de protección, porque todos trabajamos de cara al público. Llegan a los materiales llegan para todo el mes, para usarlos por parte de los trabajadores, mascarillas, geles, guantes.
elementos de limpieza de personal para los teléfonos, los ordenadores que se puedan usar por varias personas. Bueno, en este sentido, pero siempre queda la persona que está de cara al público, pues esa sensación de que si atiende a demasiadas personas, pues en fin, siempre tiene más riesgo que otras. Hola, Perdón. No, quería comentar al hilo de lo que estaba diciendo. Hay una problemática en las escuelas de música y en los conservatorios profesionales, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en el Conservatorio de Madrid de la calle Ferraz, como sabéis, también impartimos enseñanzas elementales y entonces a toda esta problemática que se está comentando aquí se añade un aspecto que el otro día en mi departamento de viento, yo enseño clarinete, pues caímos en él y sobre que se ha hablado poco y para que no tenemos una solución definitiva. Primero quería decir que es cierto que se han reducido las solicitudes, por ejemplo, de ingreso en el centro. En nuestro caso se han reducido como un tercio respecto del año anterior. Y segundo, el aspecto en el que nos dimos cuenta que no estábamos enfocados suficientemente es en el de las solicitudes de iniciación, es decir, de niños pequeños que comienzan un instrumento, particularmente un instrumento de viento, puesto que por digamos que las medidas de distanciamiento, de mamparas y demás, con un niño que comienza con un oboe, con una flauta, con un clarinete, no se pueden aplicar. Es imprescindible que haya un contacto con el alumno a la hora de incluso una manipulación, ¿no? De colocarle el instrumento, de indicarle en la embocadura determinadas cuestiones, de moverle los deditos y nos encontramos con que para eso no tenemos respuesta. De hecho, yo lo comuniqué a la dirección de mi centro y en principio se quedaron sorprendidos porque nadie habíamos caído en esa problemática. Y estamos viendo un poco a ver qué es lo que podemos hacer para solucionar ese problema, ¿no? Yo por si, en fin, si hay alguna idea que aportar, porque estamos un poco como atados de pies y manos, ¿no? Gracias, Joan. Mira, están pidiendo intervenir Aurea, luego Carlos y luego Eva. Así que Aurea, cuando quieras. Hola, bueno, muchas gracias por toda esta presentación. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho, que más o menos lo habéis tocado de manera transversal, pero quiero ponerlo sobre la mesa, es que en paralelo a toda esta crisis sanitaria viene una crisis económica muy grande. Y me parece muy problemático que la enseñanza de música clásica, el ir a conciertos de música clásica y todo lo que esté rodeado de música clásica se convierta en una cosa más elitista todavía de lo que es. Y ni siquiera vamos a tener que esperar mucho, es decir, desde los problemas que está comentando así brevemente a lo mejor Joan, o por ejemplo los problemas que pueden tener, que nos ha descrito Víctor, tampoco está... Si ahora las clases son semipresenciales, es decir, las asignaturas teóricas se hacen a través de un ordenador o algo así, ¿tienen todos los alumnos disponibilidad de tener un ordenador en su casa o micrófonos o cuestiones cuestiones muy básicas? O, por ejemplo, si 4 personas comparten piso en Madrid, ¿tienen un ancho de banda suficiente como para tener clases teóricas las 4 personas a la vez, aunque sea cada uno en su habitación? Probablemente no, o sea, no sé hasta cuándo da de sí para este tipo de conferencias. Y a mí esto es un tema que me preocupa mucho, porque me preocupa que mucha gente vaya a dejar de dar clases, porque a lo mejor sí, con una mampara pueden ir a tocar el instrumento, pero poco más. O que no puedan, muchos alumnos estudian al mismo tiempo en centros superiores. Dan clases de música o tienen conciertos, es decir, que no les pagan los estudios, que están trabajando al mismo tiempo, hemos pasado por eso todos, trabajando al mismo tiempo que estudiamos. Y si ahora no tienen la oportunidad de dar clases particulares, por ejemplo, porque está todo el mundo en pánico o porque la gente ya no tiene dinero para apuntar a sus niños, para los que inician las clases, mucha gente va a dejar de estudiar el superior, ya no digo solamente acceder, más luego todos los problemas que vamos a tener a la hora de los conciertos, que está todo paralizado, etcétera, etcétera. Pero que me gustaría también, pues, eso,
aportar este tema que me parece muy grave y muy serio, sin desmerecer, por supuesto, pues, la seriedad de la enfermedad y de todas las medidas sanitarias, que sí que es como el punto cero, pero esto es como el punto 1, nos tenemos que enfrentar a esto. Y eso, gracias. Pues sí, Aurea, sí, es tremendo. Mira, yo tengo anotado que quiere intervenir Carlos y Eva, pero me dice Elena que quería hacer alguna puntualización a lo que ha dicho Aurea. ¿Es así, Elena? Sí, pues si quieres, haz la puntualización y luego vamos a Carlos y a Eva y ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Más que una puntualización, es una aportación, ¿vale? Desde el Vale. punto de vista administrativo, es decir, que es un problema muy grande, los profesionales que se dedican tanto al tema de la docencia, pero también la interpretación en activo, por el tipo de estacionalidad, por lo puntual de las actuaciones, etcétera. Yo desde donde yo trabajo, que es el Ministerio de Cultura, pues desde la solución que el Ministerio ha intentado dar en este momento, pues es de inmediatez, quiero decir. Lo que ha podido recabar en cuanto a temas económicos es un convenio con una empresa especializada en temas financieros, que estaba especializada en temas de cine, para ampliarlo a toda la industria cultural. Entonces, desde promotores culturales, si tenéis más interés, os digo exactamente, ahora os mando el enlace y es la posibilidad de financiamiento. Es decir, a través de esa empresa, es una manera que se trabaja mucho en audiovisual, en cine, digamos que es una especie de aval para encontrar la financiación de bancos. Entonces, eso que se hacía normalmente para la industria cinematográfica, lo que se ha hecho es un convenio con esa misma empresa, que digamos que es la que funciona aquí en España prácticamente, para que amplíe a todo el espectro de profesiones culturales. Eso incluye gestores, eso incluye promotores de conciertos, pero también incluye, por ejemplo, librerías de música, artistas, etcétera. ¿Qué pasa? Que lo que consigue es que te avalen líneas de crédito blando, es decir, un tipo de interés por debajo del precio de mercado. Bajo, pero al final, y luego con temas financieros, pues de devolución ventajosos y tal, pero no es una subvención, es decir, al final es un crédito, es un poco dar un pequeño balón de oxígeno al profesional. En un momento esto se empezó a trabajar en marzo y se pudo poner en marcha a principios de mayo y va a durar todo hasta diciembre de este año en principio, si no puede ampliarse, que quizás se tenga que ampliar, pero desde la Subdirección de Industrias Culturales, pues lo que se ha logrado es eso, ampliar a todo el espectro. Como te decía, al final es entrar en parte, quiero decir, es conseguir un dinero que ahora mismo no se está pudiendo conseguir desde el punto de vista, pues, del desarrollo normal de un trabajo y bueno, pues lo único es eso, de entrar dentro del mundo de la financiera. Sí es cierto que a través de ese sistema de avales, pues en empresas, estamos hablando que nuestro mundo es o somos autónomos o a lo mejor es una microempresa en muchos casos, que no son, salvo honrosas excepciones, pues la mayor parte de las pues son empresas chiquititas que de otra manera a lo mejor no tenían acceso a esas líneas de crédito. Entonces, bueno, pues es un parche, no nos engañemos, es un parche, no está mal, pero es un parche que se tiene que gestionar en 2 meses. De otra parte, sí que os digo que se está trabajando, de verdad, se está trabajando ahora mismo en el desarrollo y en sacar lo antes posible el estatuto del artista. Yo creo que eso es una legislación que de alguna manera va a intentar no desamparar, ¿no? al tipo de profesión que la mayor parte de vosotros ejercéis, de alguna manera, para que el tema del régimen fiscal, la tributación, el derecho a subsidios, etcétera, etcétera, pues pueda ser coherente. Con el tipo de actividad que se realiza, porque en absoluto es comparable con cualquier otro tipo de actividad económica, ¿no? Y entonces ampliar lo más posible ese espectro de consideración de artista, ¿no? Y bueno, simplemente esas son las noticias que os puedo dar, no puedo avanzar mucho más porque, como os decía, está en fase de redacción, había unas líneas básicas previas que se había hecho hace un par de años, año y medio, 2 años,
con diferentes mesas sectoriales de este ámbito, pero ahora mismo está en redacción, quiero decir, han visto que las circunstancias mandan y que efectivamente pues, puede ser un instrumento legal para intentar dar un poquito más de cobertura a nuestro gremio. Gracias. Bien, muchas gracias, Elena. Y bueno, como ha intervenido Elena, ahora tenemos a Carlos y a Eva. Os ruego que seáis lo más concisos posible, porque para que nos dé tiempo a tomarnos un cafecito antes de empezar otra vez a las 12. Pero bueno, que luego vamos a tener el día entero, que podemos seguir charlando de esto, que es un tema súper interesante. A ver, Carlos. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Sí. Vale, bueno, pues yo quería intervenir sobre un tema que está ligado a la educación, porque ya lo había pensado antes, en cierto modo, la educación en primaria, por ejemplo, la música, se estudia con la flauta de pico, que es un instrumento terriblemente difícil, por otra parte, contrariamente a lo que mucha gente cree. Y yo creo que en esta situación un instrumento de viento, por maravilloso que pueda ser, puede tener un problema en cuanto a hecho de usarlo en las clases, porque está soplando, en fin, la transmisión, si a alguien se le ocurre coger una flauta de otro, puede ser mucho más complicado. Y quizás yo creo que se podría proponer también para la enseñanza de la música un instrumento de cuerda. Antes era complicado, pero hoy en día, por ejemplo, el ukelele, que es un instrumento que hay baratísimos, que además puede ser polifónico, que sirve también para acompañar, aparte de aprender las escalas, también sirve para acompañar, podría ser una buena alternativa proponer en la educación primaria un instrumento así, que afortunadamente hoy se encuentran realmente muy baratos y que también está muy ligado a la cultura española y a la aportación española a los instrumentos musicales. Y creo que se podría proponer como un segundo instrumento alternativo. Yo lo aplaudo totalmente, porque siempre me he llevado fatal con las flautas de plástico de los colegios. Vamos, no es que me haya llevado yo, sino que veo que eso es un matagustos de música para todos los niños. Vamos, he visto caer niños diciendo, ya no puedo, ya me gustaba la música y ya no me gusta. Bueno, pues eso mismo. Y me parece excelente la idea del ukelele, o sea que, o de una vihuelita pequeña, como la hace algunos de los violeros. El es por precio, yo creo que sí. Es muy, muy barato. Sí, que es muy sencillo además. Bueno, muy bien. Pequeñito, sencillo, en fin. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Pues terminamos la ronda con Eva, que quería hacer alguna intervención también. Eva. Hola, sí, no sé si me escucháis. Sí, se escucha. Vale. Pues nada, yo solamente quería hablar, como habéis hablado un poco de conservatorios, etcétera, de escuelas de música. Que las escuelas de música claro, es un poco más amateur y entonces no tienen esa necesidad de hacer los cursos para ser profesionales. Entonces ahí sí que ha habido un gran bajada en las matrículas, pero muy marcada. ¿Por qué? Porque simplemente para hobby hay gente pues, que estaba jubilada y simplemente estaba ahí apuntada para tocar y entonces, claro, esos tienen miedo, no se apuntan y realmente sí que ha sido, a mí me parece quizá eso y las academias, dos de las instituciones más tocadas por el COVID. Y luego también decir que, bueno, para mucha gente es terrorífico y es así, pero bueno, que tenemos que pensar que esto es 1 año, 2 años como mucho, pero que no es para toda la vida. O sea, que luego en algún momento entraremos en la normalidad y bueno, y espero que sea simplemente pues un pequeño bache, ¿no? Pero que tampoco hay que ponerse en plan así tremendista de que esto se acaba, ¿no? Entonces simplemente pues un mensaje de optimismo a pesar de que quería informar sobre todo de las escuelas de música. Gracias. Bueno, pues me encanta, Eva, lo del mensaje de optimismo. Yo creo que nos quedamos con este optimismo, porque es verdad que esto debe tener fecha de caducidad en algún momento, pero ahora mismo estamos todos un poco agobiados, pero es verdad, lo has puesto muy bien sobre la mesa. Así que nada, bueno, si os parece, cerramos ahora para poder empezar otra vez. David también había pedido palabra. Ah, David, perdona, pues David, que no me había dado cuenta. Sí. David. David. ¿Se me escucha ahora? Sí. Ah, bien. Nada, era una puntualización al hilo de lo que decía Carlos sobre la flauta y el ukelele.
Bueno, el problema de la flauta en la escuela y de lo que comentabas tú es que son horrorosas porque en principio los profesores, los maestros de música, la formación que reciben al hacer magisterio es nula. Vamos, yo hice magisterio y la formación que recibimos era escasísima en cuanto al manejo de la flauta. Por eso pues también se ve que la flauta en la escuela, pues si no tienes un docente que sepa manejarla bien, pues obviamente los niños no van a aprender a manejarla. Por otro lado, yo me he encontrado en centros que he estado de profesor de música que los niños les castigaban tocando la flauta y así te lo transmitían. Decían, no, cuando se enfadaba con nosotros nos hacía tocar la flauta. Entonces, bueno, esto a lo largo de los años. Yo este año pasado, la verdad es que he estado dando clases en el conservatorio aquí en Zamora y no he pasado por los institutos, pero este año estoy en otro instituto. Y entonces el problema ahora que tenemos es el uso del instrumento en el aula. Yo llevo unos años que sí que he estado utilizando el ukelele en la escuela y pasa lo mismo, un poco que con la flauta, como los docentes no están formados, pues enseñar ukelele en el aula, a pesar de que es un instrumento muy sencillo, que tiene muchas ventajas respecto a la flauta, pues como que es un instrumento armónico, como que puedes tocar y cantar en grupo, más participativo, más integrador, tiene una serie de ventajas sobre la flauta, pues es difícil de enseñar. También porque los alumnos empiezan siempre súper ilusionados, pero cuando ven que hay que estudiar un poco ya el ukelele se acaba. Esa es mi experiencia durante 3 o 4 años. Entonces ya lo voy dejando un poco libre. El problema es que ahora mismo en los centros no nos están diciendo si la flauta se puede usar. Yo he preguntado, ¿en mi centro se puede usar? Y dice, hombre, cada uno la suya. Digo, vale, claro, cada uno la suya, obviamente, pero lo de soplar y tal, y entonces tampoco hay protocolos. Hay gente que dice que está prohibido, hay gente que no sabe nada, los directores de los centros te dicen que hagas lo que quieras, que tú sabrás. En fin, que yo veo que lo del ukelele es una muy buena opción siempre y cuando haya profesores formados. Pues que pasa lo mismo como en la flauta, un instrumento mal enseñado, pues yo creo que nunca va a gustar a la mayor parte de los chavales. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que están saliendo proyectos de enseñanza de ukelele. No sé si conocéis el de Marta Serrano, que lo tiene colgado en YouTube, que es profesora también en un centro y sí, creo que le cambió el nombre. Antes se llamaba Ukevega y ahora no sé si le cambió el nombre por otro, pero similar. Y es el proyecto que yo más conozco de enseñanza de ukelele que mejor está. Es decir, bueno, es un aprendizaje sencillo, no aprovecha todos los recursos del ukelele, pues como la afinación reentrante, pues que Carlos ya sabe que viene de la guitarra renacentista y demás, que es un recurso, pero claro, es una docente que aprende por sí misma, hace sus vídeos muy buenos, pero claro, no explota todo el ukelele. Entonces, sería bueno también hacer pensar en las escuelas de magisterio que la flauta no es el único instrumento y el ORF, porque carecemos muchas veces de suficiente material ORF para todos los alumnos en el aula, y que el ukelele debería ser un instrumento en el que los profesores de magisterio deberían formarse también como alternativa para casos de estos, ¿no? Que soplar está todo el mundo, que aunque sabemos que es menos peligroso que hablar, como se ha dicho antes, pues está todo el mundo asustado. Y nada, solo quería hacer esa puntualización. David, ¿nos podrías poner por el chat la web o sí, el ahora lo busco porque ya te digo que cambió el nombre este final de curso, creo. Y está resubiendo todos los vídeos con el nombre nuevo. Ahora os lo pongo aquí en el chat. De acuerdo, hecho, no sé si está ya conectada porque me dijo que sí que se iba a conectar, pero creo que no la veo por aquí. No está. Bueno, ahora os lo pongo de todas maneras. Vale, pues muchas gracias, David. Perdona, estoy hablando con ella por WhatsApp yo ahora mismo y yo lo estoy poniendo ahí. Vale, fenomenal. Cuesta, pero sí va a meter luego a Marta, digo. Bueno, pues si os parece... Vale, oye, si quieres, David, lo pongo yo ahora mismo, que me lo está poniendo ya por WhatsApp, ¿vale? Gracias, Pilar, gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar esta parte, esta sesión, y nos da pues 10 minutos, vamos a intentar ser lo más ajustados posibles porque tenemos después aquí unas presentaciones que van a ser un poquito largas, ¿vale? Así que nada, ahora mismo nos vemos, ¿vale? Un abrazo.